Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando las variables y operadores booleanos y también algunos comparadores. Vamos a continuar con ese tema de los comparadores y lo vamos a enlazar con los condicionales. Nosotros podemos crear, voy a arrancar aquí creando una variable a igual a 10. Y a través de los comparadores puedo utilizar, por ejemplo, acá una condición. Voy a crear una variable que se llame condición y esa condición va a ser igual, vamos a ver si esta es divisible entre 2. Quiere decir que su módulo es igual a 0. Entonces aquí estamos haciendo una comparación. Tenemos una variable que se llama condición y tenemos acá la comparación. Recuerde que la comparación lo que está haciendo es que nos está entregando un resultado de falso o verdadero. Y ahora, entonces, podemos aquí hacer una impresión y decirle que la la variable, bueno, dejémoslo más bien acá, como a, coma, es divisible entre 2 y acá le vamos a colocar la respuesta, o sea, vamos a colocar la condición. Y entonces, si ponemos esto a funcionar, nos vamos a dar cuenta que 10 es divisible entre 2. Eso es cierto. Note que la condición o la variable condición nos está entregando un valor verdadero. Podríamos cambiar esto, podríamos decir que esto es 11 y entonces lo que nos va a arrojar es que 11 es divisible entre 2. Mire, acá aparece, y vamos a ver que eso es falso, ¿sí? No es divisible, entonces no es un número par. Bien, pero, ¿qué sucede? Bueno, aquí tendríamos que hacer una acotación. O bueno, dejémoslo acá, ya hacemos el cambio. Pero, ¿qué sucede si yo solo quiero colocar que me imprima eso cuando se cumpla la condición? O sea, cuando condición sea true. Es ahí donde aparece el condicional que no es nada más que un if y entonces lo escribimos así. Si se cumple la condición, entonces vamos a decir lo siguiente. Ok, que me imprima esto que tenemos acá. Entonces, a, coma, es divisible entre 2. O sea, estamos haciendo una afirmación. ¿Listo? Entonces, si yo lo pongo a correr, vamos a poner a correr esto. Dice 11 es divisible entre 2, falso. Ok, listo. Pero no se nos está imprimiendo. Vamos a comentar esta parte. Vamos a dejarla aquí comentada para que no nos ejecute esta línea y entonces miramos, no la corrió y no pasó nada, o sea, no ejecutó esta línea de instrucción. ¿Qué quiere decir? Esto se va a ejecutar siempre y cuando la condición sea verdadera. Entonces podemos dejar acá, retornar al 10 y acá vamos a decir entonces, ok, mire, ya aquí aparece, cuando lo corremos, dice que 10 es divisible entre 2, o sea, está colocando esta expresión. ¿Listo? Bueno, pero generalmente uno no coloca una variable que le llame condición o tan larga. Uno generalmente acá vamos a utilizar letras. Aquí podemos utilizar la letra B y decir acá entonces la letra B. ¿Listo? Y si lo corremos entonces no ha pasado nada. Sigue diciendo que 10 es divisible entre 2 y eso es correcto. Entonces esta es nuestra estructura para el if. Veamos algunas particularidades. Arranca con el if, viene la condición. Esa condición quiere decir que lo que está seguido de los dos puntos, que son obligatorios, vamos a ejecutar esta línea de código o un bloque de código. La otra característica es que esta línea de código está identada. Quiere decir que está con las letras, si yo lo corro hacia acá ya me genera error. Si yo lo dejo nuevamente con la con la tecla Tab, entonces él se mueve y queda identado. O sea, todo lo que está dentro de esta línea sería el bloque de código para este if. Listo, ya ahorita vamos a ver algo más de esto. Pero bien, ya tenemos esto. Si quisiéramos esto podría ser en una sola línea. Si se quisiera podría ser así. ¿Sí? Funciona de la misma manera, no tiene ningún problema, pero vamos a dejarlo de doble línea. Este Visual Studio Code, entonces digamos que es inteligente y como él le encontró un if,
Cuando yo le doy el enter, él automáticamente coloca el tab aquí. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de colocar ese número A dentro de un límite superior, dentro de un intervalo que va a tener un límite superior y un límite inferior. Supongamos que el límite superior es 20 y que el límite inferior sea 5. Ahora, las condiciones o sí, esas condiciones pueden estar formadas por estructuras que tienen más de un comparador. Por ejemplo, pues, si yo quiero saber si está entre esos, entonces vamos a crearnos una letra D y esta letra D va a decir, ok, entonces el límite inferior, bueno, aquí sería con mayúscula, límite inferior es menor a la letra A, es menor a la letra, al límite superior. ¿Qué quiere decir? Si esto es cierto, entonces aquí, entonces coloquémosle el print. Vamos a decirle, está en el intervalo. Podríamos también aquí dejarlo bonito. ¿Uno para qué utiliza los print? Básicamente para hacer una prueba de verificación que lo que estamos haciendo está correcto. Entonces aquí le vamos a colocar D. Entonces, ok, entonces mire, 10 está en el intervalo, perfecto, está en el intervalo entre el límite superior y el límite superior. Si quisiéramos, podríamos arreglar ese print para que nos mostrara que está entre el intervalo entre 5 y 20. Ahora mire que lo que él está haciendo acá son dos comparaciones. Primero está comparando esta, ¿sí? Y luego está haciendo la otra comparación. A es menor que L sub, que es exactamente lo mismo. Esto nos va a generarlo igual si yo aplico el operador AND y le digo así, ¿sí? Entonces, con este operador aquí estamos diciendo, bueno, aplique esta regla y aplique esta regla. Ambas se tienen que cumplir si tengo aquí el operador AND. Entonces, vamos a correrlo y nos damos cuenta que nos está generando exactamente la misma salida en pantalla, nos está diciendo que eso es. ¿Qué quiere decir? Que estas condiciones que nosotros tenemos pueden estar constituidas por más de un comparador, por más de una proposición lógica. Ahora podríamos pensar en el mismo ejercicio que hicimos con esto de imprimir si es divisible entre 2. Y podríamos decir, ok, que esto solamente se imprima cuando se cumpla esta condición. Entonces aquí podríamos decirle si se cumple D, entonces nos va a ejecutar esto. Aquí vamos a intentarlo con la tecla Tab. Y ahí ya nos queda. Si está, entonces nos va a imprimir que está en el intervalo y lo ejecutamos, nos da exactamente lo mismo. Por ejemplo, colocamos acá 30, cambiamos este valor a 30 y miremos qué lo que pasa. 30 es divisible entre 2, pero acá nos está diciendo que no está entrando, no está ejecutando esta línea de código. Recuerde que esta línea de código solamente se va a ejecutar cuando esta condición resulte ser verdadera. Bien, entonces aquí podríamos hacer más cosas. Podríamos pensar, por ejemplo, que vamos a cambiar ese valor de A. Retornémoslo aquí a 10. Y podemos reasignar el valor de A y podríamos decir que A es igual a más 5. ¿Sí? Podríamos sumarle 5. Y entonces, cuando yo lo voy a imprimir, entonces vamos a decir acá print A más 5 es listo. Entonces, y que acá nos lo muestre, el nuevo valor de A. ¿Qué estamos haciendo? Reasignando el valor de A. Yo lo pongo a correr y dice A más 5 es 15. Es correcto. Esta es una forma de hacer la reasignación. Pero digamos que Python nos permite hacer esta operación. Esto significa exactamente lo mismo. O sea, a A súmele 5. Al valor de A, súmele 5, quiere decir en este caso es 15. Vamos a hacerlo acá y nos da A más 5 es 15. Nos da exactamente lo mismo. Y luego podemos hacer, así como se tiene para una reasignación para la suma, pues tenemos una reasignación para la resta. Por ejemplo, A menos igual a 10. Y acá le vamos a colocar lo que le vamos a restar. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos A menos 10
estoy colocando estos textos básicamente para poder identificar en las impresiones de consola qué es lo que estamos teniendo, si no tendríamos muchos números y no sabríamos en dónde estamos. Entonces vamos a ejecutarlo, dice A-10 es 5, entonces lo tenemos de manera correcta. Ahora, nuestra, nuestra condición, podríamos decir, ok, si A es diferente de cero, entonces recuerde que el diferente es así. Si A es diferente de cero, este que yo tengo acá es el comparador de diferente, ¿no? Este que tengo acá. Si eso es así, entonces, ¿qué haga? Ah, ok, podemos hacer una operación. Podemos decir, por ejemplo, que C es igual al límite superior, sí, que ya lo tenemos, que haga la división. ¿Aquí qué estamos haciendo? Pues básicamente si tuviéramos un A igual a cero, pues nos generaría un error matemático y acá tendríamos un problema. Y acá vamos a colocar otro print y ese print entonces vamos a decirle la división da y acá vamos a colocar la letra, la variable y ahí nos queda. Y ahora entonces por acá, después de esta línea vamos a colocar un print y voy a colocarle acá un suscríbete, suscríbete, listo. Entonces, vamos a ver qué estamos haciendo acá. En este caso tenemos A igual, termina con 5. 5 es distinto de cero, quiere decir que como esta condición, este comparador resulta ser verdadero, pues entra y ejecuta. Entonces, miremos acá y nos da, ok, nos da, hace la división y la división da, coloca esta segunda línea. Recuerda que si yo quiero colocar esto en una sola línea, pues lo podríamos hacer de esta manera. ¿Listo? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Nos está colocando, él ejecuta todas estas líneas después del punto de los dos puntos, él las ejecuta si están separadas por coma. Pero generalmente esta no es una práctica como muy usada. Lo mejor es aprovechar la indentación y esto nos quedará acá. Aquí no necesitamos ya este punto y coma. Y mire que él no está entrando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros cambiáramos el valor acá a 5? Si lo cambiáramos a 5 y ejecutáramos, entonces dice, ah, ok, cuando a menos 10 es cero, o sea que aquí en este punto el valor de a va en cero. Quiere decir que no va a ejecutar estas dos líneas de instrucción y por eso sí se salta la siguiente línea de instrucción que es suscríbete. Bien, vamos a colocar una tareita muy pequeña. ¿Sí? Recuerde que estos códigos de tareas que yo dejo, pues es como para que nosotros nos vayamos ejercitando. No hay mejor forma de aprender a programar que ejercitando. No es tema de ver ni de n horas, de cuántas horas de video ve uno, sino definitivamente es programando. Y la tarea es digitar tres números enteros por teclado y mostrar en pantalla el menor de los tres. ¿Listo? Esa es la tarea. Recuerde que yo la dejo la solución en la descripción del video, aparece la solución y si tiene dudas, pues colóquelas en los comentarios, estaré presto a solucionarlas. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Hasta el próximo video.